Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión traemos una noticia muy importante para un estado en concreto. Se trata de un alivio económico estatal, una ayuda, es para muchos hasta un cheque de estímulo estatal que será dirigido y distribuido en este mes de mayo, valorado en $1,200 y está a días de enviarse. Una oportunidad única para poder recibir un alivio económico adicional, así que asegúrense de poder cumplir con los requisitos y no perderse esta oportunidad. Manténgase al tanto con las últimas noticias para conocer todos los detalles sobre cómo poder reclamar este beneficio antes de que expire el plazo. No pierdan tiempo y asegúrense de recibir este importante apoyo financiero. Así es, señores. Si vives en el gran estado de Alaska y has solicitado previamente este cheque de estímulo estatal, entonces, en menos de 2 semanas obtendrás un pago directo de hasta $1,314. Para muchos es considerado, con estos nuevos apodos de cheques de estímulo, pagos directos. No es nada nuevo, todos los años siempre han estado repartiendo este beneficio el gobierno del estado de Alaska. Pero lo que sí es real es que es un estímulo, porque es una ayuda en realidad, la cual se está otorgando actualmente en este estado. Es un paquete de recuperación gracias a las ganancias petroleras generadas en el año 2023. Este esquema es muy conocido, oficialmente nombrado dividendo del Fondo Permanente. Esta ola de pagos comenzó a pagarle a los residentes en octubre del 2023. Mientras que los pagos ya se han realizado, ya hay un nuevo plan de pagos para el año 2024. Solo que como cada año empieza en octubre, aún quedan varios meses donde muchos residentes recién están por recibir, ya que no es como que pagan a todos de un solo saque. Tienen como una lista de espera. Entonces, hay miles de residentes que estarán muy pronto este mismo mes de mayo para recibirlo. Según el calendario de pagos del Departamento de Ingresos de Alaska, los ciudadanos estatales calificados pueden esperar recibir sus pagos antes del 16 de mayo de este año 2024. Hasta ahora, el PFD, que es el dividendo del Fondo Permanente, no ha proporcionado fechas adicionales en su sitio web, lo cual implica que este último será el pago definitivo. Para poder recibir este bono, el ciudadano deberá de presentar su solicitud. Obviamente ya muchos lo han hecho, simplemente están en cola. Según el Departamento de Ingresos de Alaska, se ha procesado más de 8,000 solicitudes. ¿Cómo funciona esta ayuda económica del dividendo del Fondo Permanente? El Fondo Permanente de Alaska es un fondo soberano. Es administrado por la Corporación del Fondo Permanente de Alaska que invierte en una variedad de clases de activos, bienes y raíces, capital privado, acciones nacionales e internacionales, bonos estadounidenses, etc. Para dar parte de los ingresos de la producción de petróleo a las generaciones futuras, el gobierno de Alaska promulgó una enmienda constitucional en el año 1976. Las ganancias de los depósitos naturales son prácticamente la principal fuente de financiación que tiene este Fondo Permanente de Alaska. Según la Constitución de Alaska, el Estado debe de establecer un fondo permanente con una reserva que sea equivalente al 25% de todos los alquileres de arrendamiento de minerales, regalías, ingresos por ventas de regalías y, como no, pagos federales de participación en los ingresos minerales. Como resultado, los habitantes de Alaska recibirían una parte justa de estas riquezas generadas por los recursos naturales del Estado. El PFD ha procesado más de 8,000 solicitudes en este mismo año, contribuyendo con casi $1,000 millones al PIB del Estado. Para el año 2023, el dividendo del Fondo Permanente de Alaska, de $75 millones, asignará el 36% de los activos a acciones públicas y el 20% a renta fija. El 17% restante será invertido en financiación, oportunidades inusuales, puede ser capital privado, infraestructura e ingresos privados, etc. El fondo también busca diversificación y una rentabilidad media anual por lo menos del 5%.
Pues muy bien, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad en cuestión de esta ayuda directa de Alaska? Los habitantes de Alaska que cumplan con los requisitos de elegibilidad van a poder solicitarlo en línea. En esta ocasión, pues ya sería el PFD 2024. Recuerde que las solicitudes que son impresas se pueden descargar y obtener en sitios de distribución local en todo el estado. Los habitantes de Alaska que deseen recibir este estímulo del dividendo del Fondo Permanente 2024 van a tener que cumplir exactamente con los siguientes criterios. Número 1. Debes de residir en Alaska durante todo el año 2023 y tener la intención de permanecer permanente. Número 2. Desde el 31 de diciembre de 2022 no haber reclamado residencia en otro estado o país. Número 3. No debe haber sido condenado por algún tipo de delito grave o delito menor. Y número 4. Que no ha estado ausente del estado de Alaska por más de 180 días. Algo también importante es que durante el año 2022 o 2023 estuvo físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas. Recuerde que los solicitantes interesados van a poder solicitar esto por correo o también utilizando una línea del dividendo del Fondo Permanente 2024. Si bien las solicitudes en papel están disponibles a través del programa de dividendos del Fondo Permanente de Alaska, también se puede acceder a estas solicitudes en línea a través del sitio web oficial que lo estarán viendo en la caja de comentarios. Además, los habitantes de Alaska deben administrar adecuadamente el fondo y considerar opciones alternativas de jubilación o inversión comunitaria para poder garantizar, beneficios continuos. Por otro lado, las oficinas del PFD y cientos de centros de distribución en Alaska ofrecen también solicitudes en papel, para poder garantizar que los beneficios a largo plazo del fondo, donde los habitantes de Alaska también puedan gestionar adecuadamente este dinero y tener en cuenta otras posibilidades financieras para jubilación o inversión comunitaria. Pues, ¿qué pasa si no soy de Alaska? ¿Qué hay para mí? ¿Qué más hay en otros estados? Bueno, las personas que viven actualmente en el estado de Colorado van a poder acceder, ojo con esto, y que sean inquilinos. Muy pronto tendrán un reembolso de impuesto, el cual ha sido como propuesto de un proyecto de ley dentro de la Cámara. Aún no está aprobado, pero en caso de aprobarse, es un gran alivio económico que los residentes en Colorado podrán obtener. La idea que esto es que otorgue un crédito fiscal sobre la renta a los inquilinos que califiquen dentro del estado de Colorado. Estará dirigido para los inquilinos que sean de ingresos medios y bajos durante el periodo 2024 a 2026. Si es aprobado, los inquilinos que resulten elegibles, escuchen bien, podrán obtener hasta $2,000 por un crédito fiscal sobre la renta reembolsable, o sea, al 100%, $2,000 líquidos. El proyecto de ley ya pasó por el Senado, donde ya fue aprobado. Ahora está en manos de la Cámara, en donde deberá de contar con la cantidad suficiente de votos para que esto se convierta en una legislatura.